Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Aquí como todos los jueves reunidos juntamente con el Señor para que Él sea propicio a nuestra reunión y pueda extender este programa hasta los confines de la tierra. Es para mí un honor servirle a mi Señor y servirles a ustedes y también aprovecharme yo de este conocimiento tan grande que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Pues hoy, una vez más, vamos a entrar hasta sus hogares a donde usted esté dispuesta a oír esta programación para escuchar una vez más el mensaje, como siempre se los he dicho, las cartas de amor que el Señor nos manda para que nosotros podamos enamorarnos de Él y poder estar con Él hasta el fin de los días. Así es que es un placer para mí mostrarles este novio hermoso, maravilloso, complaciente, nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro guía. Él es todo para nosotros y lo presentamos aquí en esta programación a través de Radio Costa Rica 930M, a través de también las redes sociales, Facebook Live y también a través de YouTube en Laicos en Acción. Así es que hoy vamos a ver un nuevo tema y el nuevo tema se llama Sobre el Monte Carmelo, siempre dentro de la programación Profetas y Reyes, porque eso es lo que estamos estudiando. La gente podrá pensar que ese es el Antiguo Testamento, que ya no está vigente, porque mucha gente lo piensa, que el Antiguo Testamento no está vigente, pero nosotros sabemos que no es cierto. Y que las cosas que sucedieron anteriormente sucederán y están sucediendo en este momento. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto de toda esta programación, de todos estos estudios, para poder entender mejor las cosas que ocurren en la actualidad y poder defendernos del enemigo. Bueno, nosotros no nos podemos defender, pero si estamos con Dios, Él nos defiende, porque Él es poderoso. Él es un guerrero que está dispuesto, que estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida en abundancia y también para que nosotros podamos seguir protegidos con Él y en Él. Así es que incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo.
Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, Padre, por todas estas bondades, por tu misericordia, por tu amor eterno, Señor, por guiarnos, por protegernos, por darnos salud y salud en abundancia y por estar con nosotros hasta el fin. Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, pero sobre todo te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en el Monte Carmelo, en el Monte Carmelo. Toda esta practicación se encuentra en Primera de Reyes 18, del 19 al 40. Los insto a que a ustedes lean todo este pasaje bíblico que es de suma importancia, no solo para aprender, sino para escudriñar las escrituras también y también para corroborar toda la información que se le está dando. Es una única cita, Primera de Reyes 18, del 19 al 40. Y como se los dije, les pido por favor que lo lean para que se empapen más de este precioso tema. Bueno, vamos a ver sobre el Monte Carmelo, sobre el Monte Carmelo. Estábamos aprendiendo sobre Acab, sobre Elías, sobre los profetas, sobre todas las cosas que ocurrieron después de David. Y hemos visto a través de las generaciones todos los reyes que se eligieron, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal y cómo les fue durante su reinado. Y es un aprendizaje para nosotros de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, de cómo debemos comportarnos y que no debemos apartarnos de nuestro Creador. Estando delante de Acab, Elías exigió que todo Israel fuese congregado para presenciar su encuentro con los profetas de Baal y Astarte sobre el Monte Carmelo. Ordenó: envía pues ahora y júntame a todo Israel en el Monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Recordemos que esto ocurrió después de la sequía de 3 años y medio, y que Elías fue perseguido y buscado por Jezabel y por Acab para matarlo. Ya Dios le da la orden de que tiene que salir del escondite en el cual estaba para que se enfrente con Acab y con Jezabel. Y entonces él le da la orden de que se unan a él los 400 profetas de Baal y los 400 de los bosques. Ustedes me preguntarán qué importancia tienen esos bosques. Un bosque es un plantío de árboles comunes y corrientes, pero recordemos que los rituales que se hacían a Astarte y a Baal se hacían en los bosques, Ahí ellos hacían unos rituales que eran orgías, porque la verdad es que eran orgías. Y Dios no estaba, por supuesto, de acuerdo con esto, mucho menos que se adorara a Astarte y a Baal. Pues la orden fue dada por alguien que parecía estar en la misma presencia de Jehová. Y Acab obedeció enseguida. Cuando una orden viene de lo alto, se obedece. Y ni siquiera se pregunta por qué ni para qué. Esa autoridad le fue dada a Elías por Dios. Y él le dio la orden a Acab y él obedeció enseguida. Como si el profeta fuese el monarca y el rey un súbdito. Se mandaron veloces mensajeros a todo el reino para ordenar a la gente que se encontrara con Elías y los profetas de Baal y Astarte. En toda ciudad y aldea, el pueblo se preparó para congregarse a la hora señalada. Mientras viajaban al lugar designado,
había en el corazón de muchos presentimientos extraños. Iba a suceder algo extraordinario. De lo contrario, ¿por qué se los convocaría en el Carmelo? ¿Qué nueva calamidad iba a caer sobre el pueblo y la tierra? Ellos sabían que habían pecado delante de Dios, que habían pecado, que habían adorado dioses extraños, que habían fornicado espiritualmente, que habían cometido adulterio espiritual. Y ellos estaban temerosos de que una nueva desgracia les ocurriera. Porque eso nos pasa a todos cuando nosotros estamos llenos de delitos y pecados y andamos en nuestra vana manera de vivir. Nosotros sabemos que en cualquier momento vamos a estar metidos en problemas y todo el tiempo andamos alterados, temerosos, disgustados, indispuestos, porque nosotros no podemos encontrar paz cuando estamos alejados de Dios. No la podemos encontrar. A no ser que uno ya tenga el corazón cauterizado y que no le interese nada de Cristo Jesús, nada de Dios, nada de nada. Entonces, para nosotros, cuando estamos en esas condiciones, pecar, no importa. Es más, hasta creemos que tenemos el derecho de hacer eso. Tenemos el derecho a ser felices, como dice la gente. Tenemos el derecho a hacer lo que se nos dé la gana. Y no es así. Las cosas no son así. Antes de la sequía, el Monte Carmelo había sido un lugar muy hermoso, cuyos arroyos eran alimentados por manantiales inagotables y cuyas vertientes fértiles estaban cubiertas de hermosas flores y lozanos vegetales. Pero ahora su belleza languidecía bajo la maldición agostadora. Los altares erigidos para el culto de Baal y Astarte se destacaban ahora en bosquecillos deshojados, en la cumbre de una de las sierras más altas. En agudo contraste con aquellos se veía el destruido altar de Jehová. Si los altares de Astarte y de Baal, que eran los que ellos adoraban, estaban en ruinas en ese momento, con muchísimo más razón el altar de Jehová, que había quedado en el olvido. La tierra estaba desolada, seca, resquebrajada. Los árboles no tenían hojas, no producían frutos, porque también ellos tienen su inteligencia también que Dios les dio, en donde si vienen unas cosas de estas cosas tan terribles, ellos retienen las hojas y los frutos para poder subsistir. Y el poquitico, aliento de vida que les queda, lo reservan para poder subsistir. Pues eso estaba ocurriendo en el Monte Carmelo. Ya no era una tierra preciosa, ya no valía la pena estar ahí. Era horrible, desgastada, seca, arruinada, como pasa cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, nos vemos desgastados, nos vemos cansados, arruinados nos vemos, aunque estemos en holgura, porque el enemigo nos roba la paz. Nos roba la paz y entonces al robarnos la paz, nos cansamos, nos agotamos, porque estamos siempre llenos de dudas, de temores, de malos pensamientos. El Carmelo dominaba una vasta extensión del país. Sus alturas eran visibles desde muchos lugares del reino de Israel. Al pie de la montaña había sitios ventajosos, desde los cuales se podía ver mucho de lo que sucedía en las alturas. Dios había sido señaladamente deshonrado por el culto idólatra que se desarrollaba a la sombra de las laderas boscosas. Y Elías eligió esta elevación como el lugar más adecuado
para que se manifestase el poder de Dios y se vindicase el honor de su nombre. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y el peor de todos los reyes que hubo durante esa época fue Acab. Él permitió que su esposa, Jezabel, hiciera lo que ella quisiera. Y recordemos que ella era una pitonisa, que ella le rendía culto a los dioses ajenos. Pues temprano por la mañana, del día señalado, las huestes del apóstata Israel dominadas por la expectación, se reunieron cerca de la cumbre. Los profetas de Jezabel desfilaron en un despliegue imponente, con toda la pompa real. El monarca apareció, ocupó su puesto a la cabeza de los sacerdotes, mientras que los clamores de los idólatras le daban la bienvenida. Pero había aprensión en el corazón de los sacerdotes al recordar que a la palabra del profeta la tierra se había visto privada de rocío y de lluvia durante 3 años y medio. Recordemos que cuando Elías le dio la noticia a Acab de que la tierra iba a ser seca durante 3 años y medio por falta de lluvia, ellos dijeron, no, no es cierto. Baal y Astarte son más poderosos que Jehová y ellos no van a permitir que no llueva. Pasaron 3 años y medio y no llovió, y no llovió. Entonces, ahora ellos también tenían sus temores. Lógicamente que iban a impresionar a su pueblo y salieron vestidos de la mejor forma, con las mejores prendas que tenían y en medio de pompas y platillos adorando al rey para intimidar a las demás personas. Pero se sentían seguros de que se acercaba una terrible crisis. Los dioses en quienes había confiado no habían podido demostrar que Elías fuese un falso profeta. Esos objetos de su culto habían sido extrañamente indiferentes a sus gritos frenéticos, sus oraciones, sus lágrimas, su humillación, sus ceremonias repugnantes, sus sacrificios costosos e incesantes. Nada, absolutamente nada de lo que ellos hicieron hizo que lloviera. Y eso demostraba que Elías era un verdadero profeta de Dios, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero. Frente al rey Acab y a los falsos profetas, rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías de pie, el único que se había presentado para vindicar el honor de Jehová, aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia, se encontraba ahora delante de ellos. Podían haberlo matado, podían haberlo lapidado, pero no se atrevieron. No se atrevieron porque Dios nos protege y nos guarda cuando nosotros cumplimos con sus mandatos y cuando obedecemos. Estaba Elías aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, de los hombres de guerra y los millares que lo rodeaban. Pero Elías no estaba solo. Él no estaba solo. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Hubo un movimiento en falso de todos los hombres de guerra, los millares que le rodeaban, y de los sacerdotes, al menor movimiento hubieran quedado muertos todos, porque estaban las huestes celestiales dispuestas a proteger a Elías.
¡Qué maravilla! Ese es el Dios vivo, ese es el Dios nuestro, ese es el Dios en quien debemos confiar. Él y únicamente Él. Sin avergonzarse ni atemorizarse, el profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. Iluminaba su rostro una pavorosa solemnidad. Me imagino que algo así parecido a como descendió Moisés del monte Sinaí. Su rostro iluminado por la presencia del Señor. Y ahora con Elías, su rostro estaba iluminando, daba el reflejo de las huestes celestiales y la protección de Dios. Y él estaba, eso causaba a los demás una pavorosa solemnidad. Con ansiosa expectación, el pueblo aguardaba su palabra, mirando primero al altar de Jehová que estaba derribado y luego a la multitud. Elías clamó con los tonos claros de una trompeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y eso les pregunto a ustedes, y me lo he preguntado a mí misma: ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, le tenemos que seguir, y si es Baal, vamos en pos de él, atrayendo todas las consecuencias que esto puede generarnos. Pero ya no podemos estar navegando en dos aguas. No debemos estar navegando en dos aguas, porque a Dios no le gusta la gente tibia. Y en ese momento todo el pueblo de Israel, que ellos conocían muchísimo a Jehová, se fueron en pos de los Baales y navegaban en dos aguas, El pueblo no le contestó una palabra. En toda esta vasta asamblea nadie se atrevió a revelarse leal a Jehová. Como una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre Israel. Esta apostasía fatal no se había apoderado de repente de ellos, sino que fue gradualmente, a medida que en diversas ocasiones había dejado de oír las palabras de amonestación y reproche que el Señor les mandaba, porque los amonestó constantemente a través de los profetas, les habló, les dijo, y ponían oídos sordos a estas palabras. No quisieron escuchar, porque era más atractivo las ceremonias a los Baales que las ceremonias a Jehová. Claro que son más atractivas, están llenas de lujuria, de lujo, de licor, de todo. En cambio, las fiestas que se le hacen a Jehová son solemnes, son serias, son espirituales, no son carnales. Lógicamente que ellos los atraía más lo carnal que lo espiritual. Entonces no querían oír los reproches que les daban los profetas. Cada desviación del recto proceder, cada negativa a arrepentirse había intensificado su culpa y los había dejado aún más del cielo, los había alejado aún más del cielo. Y ahora en esta crisis seguían rehusando decidirse por Dios. En esta crisis todavía se negaban a escuchar al profeta. Y mucho menos a decir: no, yo voy de parte de Jehová. El Señor aborrece la indiferencia.
El Señor aborrece la deslealtad en tiempos de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se han acercado a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? ¿Qué es más importante que acercarnos a las puertas del cielo? ¿Qué es más importante? Nada, absolutamente nada en este mundo sobrepasa el precio de la salvación. Nada sobrepasa el precio de la salvación. Y a través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como Elías y Daniel, no se avergüenzan de ser conocidos como parte de su pueblo. Dios nos le gusta que nosotros demos la cara por Él, que no nos avergoncemos de seguirse a Él, de seguirlo a Él, porque Él no se avergüenza de nosotros, aun cuando merecemos que ni siquiera nos vuelva a ver, porque eso es lo que merecemos. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Recordemos, ¿quién fue el que dijo quién es Jehová? Fue el faraón, cuando le dijo a Moisés: ¿quién es Jehová? ¿Quién es? Yo no lo conozco. Pero a Dios no le gusta esa gente. Él quiere que nosotros demos la cara y digamos: yo estoy de parte de Jehová. Y que nos adelantemos y que revelemos la fidelidad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios, por amor hacia Él. No consideran preciosa su vida. Su voluntad consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo con rayos claros y constantes. Su lema es ser fiel a Dios. Su lema es ser fiel a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le seamos fieles en cualquier momento, en todo tiempo, así como Elías fue y se presentó delante de todos los hombres de guerra del rey Acab, se presentó delante de los 400 profetas de los Baales, delante de los 400 profetas de los bosques, sin temor, y estaba solo, supuestamente, humanamente, estaba solo. Él no estaba viendo las huestes celestiales que lo protegían. Y sin embargo, fue un hombre valiente. Y fue y dijo: yo soy el que voy a defender a mi Señor. En el Carmelo, mientras Israel dudaba y vacilaba, la voz de Elías rompió de nuevo el silencio. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues 2 bueyes y ellos escojan uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Mas no pongan fuego debajo, y yo apretaré al otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios.
Era una prueba a la que estaba sometiendo a los profetas de los Baales y de los bosques. Él sabía en quién confiaba, él sabía cuál era el Dios verdadero y él sabía lo que iba a ocurrir. La respuesta de Elías era tan razonable que el pueblo no podía eludirla. De modo que tuvo valor para responder. Bien dicho, los profetas de Baal no se atrevían a elevar la voz para disentir. Y dirigiéndose a ellos, Elías les indicó: escojan el buey y háganlo ustedes primero, pues ustedes son más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Con apariencia de audacia y desafío, pero con temor en su corazón culpable, los falsos sacerdotes prepararon su altar, pusieron sobre él la leña y la víctima, y luego iniciaron sus encantamientos. Sus agudos clamores repercutían por los bosques y las alturas circunvecinas, mientras invocaban el nombre de su Dios diciendo: Baal, respóndenos. Los sacerdotes se reunieron alrededor del altar y con saltos, contorsiones, gritos, besándose el cabello, lacerándose la carne, suplicaban a su Dios que les ayudase. Dios no es Dios de tanto aspavientos. Él es un Dios ecuánime. No hay necesidad de pegar gritos, ni de contorsionarse, ni tirarse al suelo, ni rasgarse las vestiduras, nada. Él nos escucha siempre a los que le seguimos, a los que le obedecemos. A Él es el que a eso se escucha. Y ellos gritaron, se rasgaron las vestiduras, se rompieron la piel, se arrancaron el pelo, gritaban, cantaban, bailaban a los Baales y hacían todos esos rituales que estaban acostumbrados a hacer, y no cayó fuego. Así transcurrió toda la mañana. Llegaron las 12 y todavía no se notaba que Baal oyera los clamores de sus seguidores adeptos. Ninguna voz respondía a sus frenéticas oraciones. El sacrificio no era consumido. Mientras continuaban sus frenéticas devociones, los astutos sacerdotes procuraban de continuo idear algún modo de encender el fuego sobre el altar y de inducir al pueblo a creer que ese fuego provenía directamente de Baal. Siempre estas personas, siempre, nosotros decimos aquí en Costa Rica, hacemos chanchullo. O sea, esas escondiditas hacer que las cosas sucedan. Pero no podían. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Pero Elías vigilaba. Cada uno de sus movimientos, y los sacerdotes, esperando contra toda esperanza que se les presente alguna oportunidad de engañar a la gente, continuaban ejecutando sus ceremonias sin sentido. Elías estaba observando que no encendieran fuego falso. No lo iban a permitir. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en voz alta, que Dios es, quizá está conversando. ¿Qué Dios es? Quizá está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino, o acaso duerme y despertará. Se burlaba de ellos. Y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó mediodía
Y aunque ellos profetizaban hasta el tiempo del sacrificio del presente, no había voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Son dioses falsos, no ven, no oyen, no caminan. Son hechos de piedra, son hechos de metales, son hechos de madera. Pero no oyen, no ven, no caminan, nada. Son dioses falsos. En cambio, nuestro Dios vive. Él sí escucha, Él sí camina, Él sí está atento a nosotros. Gustosamente habría sacudido Satanás en auxilio de aquellos quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio. Pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder. Y ni aun todas las artimañas del enemigo podían hacer que una chispa encendiera el altar a Baal. Ese es Dios. Y cuando Dios pone un límite, nadie lo puede traspasar. Él abre las puertas que tiene que abrir y cierra las puertas que tiene que cerrar. Pero si Él las cerró, nadie las puede abrir. Y si Él las abrió, nadie las puede cerrar. Y no había una chispa que encendiera el altar de Baal. Por fin, enronquecidos por sus gritos, con ropas manchadas de sangre por las heridas que se habían infligido, los sacerdotes cayeron presa de la desesperación. Perseverando en su frenesí, empezaron a mezclar con sus súplicas terribles maldiciones para su Dios, el sol, mientras Elías continuaba velando atentamente, porque sabía que si mediante cualquier ardid los sacerdotes hubiesen logrado encender fuego sobre su altar, se les habría desgarrado a él inmediatamente. Elías estaba atento y los sacerdotes ya llegaron a un punto de desesperación, de ver que por más que clamaron e hicieron, no salió fuego. La tarde seguía avanzando. Los sacerdotes de Baal estaban ya cansados y confusos. Uno sugería una cosa, el otro sugería otra, hasta que finalmente cesaron sus esfuerzos. Sus gritos y maldiciones ya no repercutían en el Carmelo. Desesperados, se retiraron de la contienda. Durante todo el día, el pueblo había presenciado las demostraciones de los sacerdotes frustrados. Había contemplado cómo saltaban desenfrenadamente alrededor del altar. Que si quisieran asir los rayos ardientes del sol a fin de cumplir su propósito. Había mirado con horror las espantosas mutilaciones que se infligían y había tenido la oportunidad de reflexionar en la sensatez del culto a los ídolos. Muchos de los que formaban parte de la multitud estaban cansados de las manifestaciones demoníacas y aguardaban ahora en el más profundo interés lo que iba a hacer Elías. Yo no sé ustedes, pero hay iglesias a las que uno va, que la música es tan estrepitosamente escandalosa que uno sale aturdido. O va a otras iglesias en donde es tan cansado oír las cosas que dicen que uno sale desilusionado. No hay convicción, no hay
eso que solo Dios sabe dar en nuestros corazones. Cuando una palabra llega a nuestros corazones y nos toca y nos hace doblegar nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra terquedad. Eso es increíblemente precioso. Ya era la hora del sacrificio de la tarde y Elías invitó así al pueblo. Acercaos a mí. Mientras se acercaban temblorosamente, se puso a reparar el altar frente al cual hubo una vez hombre que adoraba al Dios del cielo. Para él este montón de ruinas era más precioso que todos los magníficos altares del paganismo. En la reconstrucción del viejo altar, Elías reveló su respeto por el pacto que el Señor había hecho con Israel cuando cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Escogiendo Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los 12 hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Los desilusionados sacerdotes de Baal, agotados por sus vanos esfuerzos, aguardaban para ver lo que iba a hacer Elías. Sentían odio hacia el profeta por haber propuesto una prueba que había revelado la debilidad e ineficacia de sus dioses, pero al mismo tiempo temían su poder. El pueblo también temeroso y con el aliento en suspenso por la expectación observaba mientras Elías continuaba con sus preparativos. La calma del profeta resaltaba en agudo contraste con el frenético e insensato fanatismo de los partidarios de Baal. Una vez reparado el altar, el profeta cavó una trinchera en derredor de él y habiendo puesto leña en orden y preparado el novillo, puso esta víctima sobre el altar y ordenó al pueblo que regase con agua el sacrificio y el altar. Sus indicaciones fueron: henchid 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar y también había henchido de agua la reguera. Recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de Jehová, Elías le invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres, al fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Luego, postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Una sencilla oración. Desde temprano por la mañana hasta el atardecer, los sacerdotes de Baal habían lanzado gritos y espumarajos mientras daban saltos, pero Elías oraba. No repercutieron gritos sobre las alturas del Carmelo. Oró como quien sabía que Jehová estaba allí, presenciando la escena, escuchando las súplicas. Los profetas de Baal habían orado desenfrenada e incoherentemente. Elías rogó con sencillez y fervor a Dios que manifestase su superioridad sobre Baal a fin de que Israel fuese inducido a regresar hacia él. Dijo el profeta en su súplica: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Una sencilla oración, una sencilla oración. Y ahí se ve la sumisión de Elías, donde le dijo:
que reconozcan que tú eres mi Dios y que yo soy tu siervo. Que tú me mandaste, no fue decisión mía, no fue porque yo quise, fue por tu propia decisión, porque ya estabas cansado de sus delitos y sus pecados. Sobre todos los presentes pesaba en silencio opresivo en su solemnidad. Los sacerdotes de Baal temblaron de terror. Conscientes de su culpabilidad, veían llegar una presta retribución. Apenas acabó Elías su oración, bajaron sobre el cielo, del cielo sobre el altar llamas de fuego, como brillantes relámpagos, consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. Nada más imagínense qué clase de fuego consumidor fue ese. El resplandor de fuego iluminó la montaña y deslumbró la multitud. En los valles que se extendían más abajo, donde muchos observaban suspensos de ansiedad, los movimientos de los que estaban en la altura, se vio claramente el descenso del fuego y todos se quedaron asombrados por lo que veían. Era algo semejante a una columna de fuego que al lado del Mar Rojo separó a los hijos de Israel de la hueste egipcia. La gente que estaba sobre el monte se postró llena de pavor delante del Dios invisible. No se atrevían a continuar mirando el fuego enviado del cielo. Temía verse consumida, convencidos de que era su deber reconocer al Dios de Elías como Dios de sus padres, el cual debían obedecer. Todos gritaron al unísono, a una sola voz: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y con sorprendente claridad el clamor resonó por la montaña y repercutió por la llanura. Por fin Israel se despertaba, desengañado y penitente. Por fin el pueblo veía cuánto había deshonrado a su Dios. Quedaba plenamente revelado el carácter del culto de Baal, en contraste con el culto racional exigido por el Dios verdadero. El pueblo reconoció la justicia y la misericordia que había manifestado Dios al privarlo de rocío y de lluvia hasta que confesaran su nombre. Estaba ahora dispuesto a admitir que el Dios de Elías era superior a todo ídolo. 3 años y medio de sequía, 3 años y medio de hambre, de hambruna, y aún así no doblegaron las rodillas delante del Dios verdadero. No se humillaron delante del Dios verdadero. Tuvo que caer fuego del cielo para que ellos entendieran que el único Dios verdadero es el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos. Él es el único Dios verdadero. No existe otro como Él. No existe otro como Él. Los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. ¿Cuántas personas ven la gloria de Dios, ven la manifestación del Dios verdadero y no se arrepienten? Van en pos de dioses ajenos, de dioses extraños, de Baales, van detrás de Astarte y se niegan a reconocer que Dios es el Dios verdadero. Y sin arrepentirse de su mal proceder. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal, querían seguir en su vana manera de vivir, querían seguir adorando de su forma a los Baales, porque sabían que esa forma de adoración no era aceptada por Jehová, por el Dios verdadero. Pero ellos querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. ¿Por qué?
porque el estatus que habían adquirido no lo iban a dejar. Aunque hubiera hambruna en la tierra, aunque todo el mundo a su alrededor se estuviera muriendo de hambre, aunque los animales se murieran de sed, ellos no iban a cambiar. Demostraron así que merecían ser destruidos, a fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal. El Señor indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. La ira del pueblo ya había sido despertada contra los caudillos de la transgresión. Y cuando Elías dio la orden, aprendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. El pueblo estuvo listo para obedecer. Se apoderó de los sacerdotes, los llevó al arroyo de Sison y allí, antes que terminara el día, que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida de uno solo. No se perdonó la vida de uno solo. Había que liberar al pueblo, había que liberarlo, había que quitar los lugares altos en adoración a los Baales y a Astarte. Había que quitar esos falsos sacrificios, había que quitar todas esas manifestaciones que hacían ellos para adorar a estos dioses. Había que volver al pueblo al Dios verdadero. Había que producir obediencia y amor al Dios verdadero. No debía quedar ni uno solo, ni uno solo. Todos, absolutamente todos, fueron muertos. Esto también es una representación de lo que va a ocurrir después del milenio, cuando la gente que fue engañada por Satanás se va a volver contra Satanás. Porque él nos engaña, nos lleva a las cumbres de los montes, como quiso hacerlo con Cristo Jesús, cuando le dijo que subiera al pináculo y que le iba a dar todos los reinos de la tierra. Eso es lo que él quiere darnos, para después dejarnos caer, como hizo caer a los profetas de Baal. Eso es lo que él quiere, destruirnos. Porque si fuera que nos está apartando para compartir con nosotros, aunque no es lo más indicado, pero no, él lo que quiere es destruir todo lo que se asemeje a Cristo Jesús. Eso es lo que él quiere. Y recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo. A imagen y semejanza de Dios fuimos hechos. Y él no nos soporta y quiere encumbrarnos para luego dejarnos caer y destrozarnos como hizo con los profetas de los Baales. Somos nosotros los necios, los tercos, que no entendemos y no queremos hacer caso. Eso es lo que pasa. Pero no debemos preguntarnos quién es Dios. Debemos decir, yo aquí estoy como Elías. Soy el único que defiendo al Dios verdadero. Y lo voy a defender, aunque sepa que eso me puede causar la muerte. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero adoramos más el estatus económico que tenemos, las prendas de vestir que andamos, por el puesto que tenemos de dignidad. Somos los asesores del rey. Somos príncipes. Entonces tenemos que ir
en pos de dioses ajenos. No, no. Tenemos que ir detrás del Dios verdadero, porque Él al final de cuentas es el único que nos protege, que nos escucha. Él es el único que nos da las oportunidades. Él es el dueño de la vida y la muerte. Él es el dueño de todo el universo, de toda la creación. Él es Dios y a Él es el que tenemos que seguir. Pues este era el mensaje que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí presentárselos a ustedes. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendecido fin y principio de semana y nos vemos. Bendiciones para todos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.